Ok, buenos días a todos. Vamos a retomar nuestras clases. Hoy tenemos previsto terminar la unidad número 4 sobre la naturaleza del cambio, ¿no? El cambio planeado en el desarrollo organizacional. Parece que el sistema de incrustación del enlace a Zoom no es tan fácil para que algunos accedan, así que voy a volverlo más al antiguo sistema. Siempre recomendándoles de que el enlace no lo copien, ¿no? Por temas de seguridad, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a proceder a comenzar nuestra exposición del tema. Muy bien. Habíamos visto la anterior clase ya inclusive algunas recomendaciones sobre cómo hacer de que los directivos puedan participar de estos procesos de cambio, ¿no? O sea, hacer que ellos apoyen. Sin embargo, me faltó un modelo muy importante, el modelo de John Kotter, que es un modelo también muy utilizado, al igual que Kurt Lewin. En realidad, el modelo de Kotter utiliza la base del modelo de Kurt Lewin, sin embargo, lo desglosa en 8 pasos. Yo he utilizado este modelo, es muy interesante, principalmente por lo que en la parte inicial se genera todo un proceso de preparación, si se puede llamar así, de los miembros de la organización para que involucrarlos, ¿no es cierto?, y consustanciarlos sobre la necesidad del cambio. Entonces, los 8 pasos del cambio de Kotter es un modelo nuevamente como los otros modelos que hemos visto en este proceso de gestión del cambio planeado. Nos indica de que básicamente está constituido el proceso de cambio en etapas, en 8 etapas agrupadas en 3 grandes áreas. Una área relacionada también a lo que denomina Lewin, ¿no es cierto?, descongelamiento. Solamente estoy asociando, ¿no?, lo que hace Kotter en su propuesta con relación a Lewin, que como dijimos es el modelo más tradicional y de base para muchos otros modelos. Entonces la etapa de descongelamiento está constituida en esa fase del proceso de cambio planeado en la cual nosotros generamos todo una expectativa, una creación de lo que se llama el clima del cambio. La segunda área o etapas del proceso de cambio que habla Kotter es precisamente esa etapa en la cual comprometemos y en realidad facultamos y hacemos que el grupo de miembros de la organización y en especial el equipo, ¿no es cierto?, se sienta facultado en participar de este proceso de cambio. Y finalmente, está la etapa de implementación del cambio relacionada a lo que llama Lewin como el recongelamiento. En este caso, Kotter lo divide en 2 etapas. Vamos a ver rápidamente en qué consisten estas 8 etapas y son muy interesantes. La primera etapa es una etapa fundamental en estos procesos de cambio que ya había hablado yo antes, que es precisamente la creación de lo que se denomina el sentido de urgencia. Es esa etapa inicial del proceso de cambio cuando el consultor, el agente de cambio en realidad genera una expectativa a través de información sobre la necesidad de promover un cambio en la organización. Esto generalmente, como hemos visto, se produce principalmente cuando existen grandes problemas o grandes oportunidades en el medio externo o en el medio interno que inducen, ¿no es cierto?, a los liderazgos a cambiar no solamente la cultura de la organización, sino inclusive procesos administrativos, estructurales, formas de funcionamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, me tocó un caso muy importante que tuvo mucho éxito, fue precisamente cuando en la década pasada, especialmente el año 2000, estábamos en una crisis económica en el país muy poderosa y en el CBA
también se experimentó una crisis económica con una reducción dramática en los ingresos, ¿no? Que es uno de los motivos que Villafañe también señala precisamente como necesarios para encarar un proceso de cambio, no solamente en la parte procedimental, sino en la cultura de la organización. Entonces, el año 2000, 2001, la organización no había tomado ninguna acción en realidad frente a la crisis económica del país y mantuvo su misma estructura, su misma forma de funcionamiento. Y yo no pertenecía todavía al CBA en esa etapa, había dejado años atrás la institución y me vuelven a llamar para precisamente encarar la crisis. Entonces, en ese momento mostramos a todo el equipo, a todos los miembros de la organización sobre la grave situación económica de la institución y que si no se encaraba un proceso de cambio, más que todo de reestructuración del personal, ¿no es cierto?, que estaba bastante ampulosa, la institución tenía un alto riesgo de desaparecer. Entonces creamos lo que se llama ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces todo eso ayuda a que las personas realmente estén consustanciadas y con la información que se pasa, con conocimiento de causa de la realidad en la cual se encuentra la institución. Entonces el primer paso de Kotter es precisamente la creación de la urgencia, ¿no es cierto? Y hacerla palpable y sentida por parte de los miembros de la organización. La segunda, ¿no es cierto?, es la generación del equipo, ¿no? Es la construcción de un equipo que entre los miembros de la organización generalmente se escogen aquellas personas que expresan, ¿no es cierto?, no solamente de palabras, sino con actitudes, su apoyo a la necesidad de encarar un proceso de cambio y que son conscientes de las dificultades que va a tener que pasar la organización en ese proceso de cambio, pero que son necesarias. Entonces, se conforma el equipo para que ese equipo pueda apoyar a el consultor o al agente de cambio, ¿no es cierto?, como un equipo de avanzada en este proceso inicial del cambio. La tercera etapa es la creación de la visión. Entonces, una vez nosotros creamos la urgencia del cambio, tenemos nuestro equipo, entre todos, ¿no es cierto?, bajo la conducción del agente de cambio, ¿no?, el líder principal, el que va a hacerse cargo del desarrollo de este cambio, se crea lo que se llama la visión, ¿no es cierto? En este caso, la visión tiene que mostrar hacia qué resultados va a tener la organización después de llevar adelante el cambio. Sabemos sí que, como en cualquier proceso transformación, ¿no es cierto?, hacia el futuro, siempre hay un riesgo de que el proceso de cambio no se ejecute tal como se hubiese planeado. Sin embargo, es importante tener una visión y poder colocar a la organización en un lugar esperado y deseado por todos, ¿no es cierto? Entonces creamos esa visión de cambio que generalmente se desarrolla con el equipo de líderes dentro de la organización para que sean conscientes realmente, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder y hacia dónde está yendo la organización. Importante indicar de que en este proceso de descongelamiento o de creación del clima de cambio necesitamos también tener una información real sobre los costos y el tiempo que va a demorar ese proceso de cambio que es necesario dentro de la organización. Ya después de la etapa de descongelamiento, quiere decir que ya hemos creado el clima del cambio, entramos a lo que se llama ya la etapa de compromiso y de facultar, ¿no es cierto?, a los miembros de la organización a que formen parte del proceso de cambio. Y ahí entra ya la etapa de comunicación sobre lo que es la visión, que quiere decir hacia dónde va a ir la organización, para que todos los miembros de la organización sean conscientes de lo que va a suceder y hacia dónde está yendo la organización. Luego de comunicar y que todos compren, como dice ahí, la idea, ¿no es cierto?, tenemos que entrar en un proceso de empoderamiento, ¿no es cierto?, para que los miembros de la organización, con la ayuda del equipo que se ha conformado, ese equipo de avanzada, ¿no?, para el desarrollo del cambio,
la organización como tal, la mayoría de los miembros de la organización se empoderen, ¿no es cierto?, de ese proceso, participando activamente, ¿no es cierto?, y siendo conscientes de la importancia para la vida misma de la organización y, por tanto, asegurar sus fuentes de trabajo, ¿no es cierto? El empoderamiento se logra principalmente con aquellas personas que han comprado la idea, ¿no es cierto?, y que ayudan a inducir también a que otros que son muchas veces mucho más desconfiados también se suban al carro del cambio. Después tenemos la última etapa del compromiso o de facultar a los miembros de la organización en el cambio, es precisamente demostrar, ¿no es cierto?, en el corto tiempo algunos resultados. Eso fue muy, muy importante en el proceso de cambio que les comento con el CBA, donde prácticamente la organización estaba en quiebra en esa época, estoy hablando del año 2000. Yo ingresé, me contrataron el año 2003 y generamos todo una transformación, una estrategia de transformación de la organización que en el corto plazo mostró, ¿no es cierto?, una recuperación económica, aunque evidentemente hubieron algunas reducciones importantes en los costos, ¿no es cierto?, en los salarios del personal. Sin embargo, la organización en el corto tiempo, ¿no es cierto?, menos de un año, logró cubrir una serie de obligaciones que tenía no solamente con el personal, sino también con las entidades del Estado. Y esa muestra, evidentemente, en esta etapa hay que hacerla notar, ¿no es cierto?, esos cambios logrados, esos resultados logrados, hay que hacerlos notar a través de información. La comunicación es muy importante en esta etapa del compromiso, porque estamos realmente, como digo, haciendo que los miembros de la organización se formen parte también del éxito que se va alcanzando a medida que se va implementando la estrategia, ¿no? Y una vez terminamos esa etapa, continuamos con lo que se llama ya la etapa de implementación del cambio, ¿no es cierto? Y ahí es importante reconocer de que en el proceso de cambio, como decía Lewin, ¿no es cierto?, hay una especie de disminución, ¿no es cierto?, en el desempeño del personal que se va acostumbrando a las nuevas prácticas, a la nueva estructura, pero es importante seguir motivando, ¿no es cierto?, para consolidar todas aquellas mejoras o victorias tempranas que se han logrado durante la primera etapa del proceso de transformación de la organización. Y finalmente, en el mediano plazo, ¿no es cierto?, se logra lo que se llama ya la incrustación, ¿no es cierto?, de esos valores que se van construyendo en el proceso, esos valores culturales que se van consiguiendo a lo largo del proceso de implementación para que el proceso de transformación quede implementado, ¿no es cierto?, en la cultura de la organización. Entonces, esas son las 8 etapas del cambio propuesto por Kotter. Como dije, es un proceso de cambio que, si bien tiene 8 etapas, está dividido, ¿no es cierto?, en 3 grandes momentos. Uno que es la creación del clima de cambio, otro que es el compromiso, el proceso de compromiso y de facultar a los miembros de la organización para que participen en el proceso de transformación, y finalmente está la etapa de recongelamiento, que es la etapa donde implementamos e incrustamos, ¿no es cierto?, los valores y la transformación que se ha conseguido en la cultura misma de la organización. ¿Ya? Bien, entonces continuamos, hemos terminado con eso, estos modelos, distintos modelos del cambio, como nos muestran, ¿no?, que son guías en realidad con distintas etapas que nos llevan a la consolidación del cambio. Vimos también en la anterior clase algunas propuestas, ¿no es cierto?, sobre cómo hacer de que la alta dirección participe y apoye los procesos de cambio, que, como dije, muchas veces en los niveles superiores es donde más se siente la resistencia. Ahora vamos a hablar sobre las condiciones que facilitan el cambio, ¿no es cierto? Hay varias condiciones que hay que considerar y que quisiera compartir con ustedes.
También son condiciones e ideas que he extraído, muchas de ellas, del libro de Desarrollo, Organización, Principios y Aplicación de Rafael Guizar, ¿no es cierto?, que el año 2013 imprimió este texto tan interesante, y ojalá que ustedes lo puedan conseguir por el internet. No he encontrado hasta ahora. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones que facilitan el cambio? ¿No es cierto? Una de ellas, ¿no es cierto?, es la relacionada a que, como dije anteriormente, es mucho más fácil que se pueda desarrollar un proceso de cambio si es que logramos que las personas, los liderazgos principalmente de los diferentes niveles jerárquicos de la organización, participen en la decisión de cambiar. Por eso es tan importante generar lo que se llama el sentido de urgencia, ¿no es cierto?, para que las personas que son conscientes, que tienen la información además, que viven los problemas, ¿no es cierto?, o identifican las oportunidades que presentan en el ambiente externo o en el ambiente interno, ayuden, ¿no es cierto?, en el proceso de decisión sobre la necesidad del cambio. Otra condición que facilita el cambio es que cuando las personas, ¿no es cierto?, que apoyan el cambio y lo planearon, ¿no es cierto?, al ser partícipes del proceso de cambio, van a reducir, ¿no es cierto?, los procesos de resistencia, ¿no es cierto?, cuando precisamente ellos participan, ¿no? Entonces, la participación de los miembros dentro de la organización ayuda mucho a encarar estos procesos difíciles de transformación de las organizaciones. También facilitan cuando las personas tienden a cambiar, cuando realmente están convencidas de que en realidad van a tener frente a la dificultad, ¿no es cierto?, al dolor que implica muchas veces tener que encarar procesos o sacrificios, más que dolor, sacrificios que van a tener que encarar los miembros, ven que la recompensa, ¿no es cierto?, el resultado del cambio realmente va a ser para facilitar su trabajo y también mejorar su trabajo y, lógicamente, tener un mejor desempeño que a la larga redundará en una mejor recompensa, ¿no? Las personas que tienden a cambiar cuando ven a otras personas cambiando, ¿no es cierto?, que cambian, especialmente cuando ven que esas personas tienen éxito, ¿no es cierto?, con la nueva modalidad, entonces eso también facilita a que los procesos de cambio se sientan apoyadas por aquellas personas que tienen más méritos, ¿no? Las personas que tienden a cambiar más rápidamente en un ambiente libre de amenaza y juicio. Cuando los procesos de cambio, una de las condiciones, hay transparencia, hay apertura, ¿no es cierto?, rápidamente genera una conciencia generalizada en el equipo, en los miembros de la organización, y eso promueve un ambiente adecuado para que todos estén apoyando el cambio. Otra condición importante, ¿no es cierto?, que ayuda a cambiar es que cuando vemos aquellas personas que tienen conocimientos, destrezas y aptitudes apoyando el cambio, ¿no es cierto? Cuando ven esas personas las más capacitadas, las más conscientes, apoyando el cambio, eso también genera un camino que facilita los procesos de cambio. Las personas tienden a cambiar cuando realmente confían, ¿no es cierto?, en aquellas personas que van a hacerse cargo de los procesos de cambio, ¿no? Eso es muy importante, encontrar personas reconocidas con liderazgo moral dentro de la organización, apoyando el proceso de cambio, reconociendo y explicando también, siendo parte del equipo. Esas personas que tienen un liderazgo interno por la confianza, por su experiencia, por su conocimiento, por su capacidad, ayuda a generar una condición para facilitar el cambio. Las personas cambian más pronto si son capaces de influenciar recíprocamente a las personas o personas que están tratando de influenciarlo. O sea, evidentemente, ¿no?, aquellas personas que tienen ese liderazgo de poder influenciar en otras, ¿no es cierto?, y además también de escuchar
aquellas personas que pueden tener algún pero, ¿no es cierto?, sobre el proceso de cambio, ayuda. Cuanto más abierto, cuanto más explicado, cuanto más participativo, los procesos de cambio son mucho más fáciles. También las personas se mantienen en esa condición de deseo del cambio cuando hay un propósito común, ¿no es cierto?, que va a beneficiar a los miembros de la organización. No solamente el beneficio a la institución, sino que el común denominador de los miembros de la organización se ven beneficiados. En el caso del ejemplo que les di del CBA, a pesar de que tuvo que haber una reestructuración salarial importante, estoy hablando allá por los años 2003, ¿no es cierto?, cuando había una alta crisis económica, la gente estaba consciente. Sin embargo, la organización en ese tiempo no tomó la decisión de encarar la reestructuración y eso la estaba llevando a prácticamente entrar en una etapa de déficit y de casi quiebra misma de la organización porque no tenía los recursos para poder cubrir sus obligaciones. Entonces, había una conciencia. Entonces, sin embargo, a pesar de la decisión de hacer una reestructuración salarial que inclusive implicó una reducción casi del 30-40% del nivel salarial de muchos funcionarios, y en especial de los niveles superiores de la organización. A pesar de eso, al mostrarles la visión, ¿no es cierto?, y el resultado, que eso iba a beneficiar también a uno, consolidar y asegurar las fuentes de trabajo de todos, y de ahí paulatinamente ir recuperando el nivel salarial que después inclusive fue mejor de lo que ganaban en esa época cuando se concluyó el proceso de transformación de la organización, ¿no? Eso ayudó a generar una condición favorable en la organización. Se facilita el cambio cuando las personas saben de que el proceso de cambio va a ser gradual, ¿no es cierto? Aunque también, en mi experiencia, muchas veces es mejor, dependiendo lógicamente del tipo de problema, ¿no es cierto?, y del nivel de urgencia que tiene la aplicación de una solución para transformar la organización. A veces las cirugías mayores son mucho más efectivas que ir gradualmente. Sin embargo, por esa nuestra cultura humana de tratar de mantenernos en la zona de confort y evitar, ¿no es cierto?, muchas alteraciones de nuestra vida, los cambios graduales generalmente son los que muestran al grupo una mejor condición para que ellos puedan apoyar el cambio. Por tanto, los cambios se facilitan cuando estos se van a hacer en etapas pequeñas, ¿no es cierto?, poco a poco. Las personas mantienen el cambio en la medida que el cambio sea asimilado por su ambiente. Quiere decir que las personas van a mantenerse en ese tren, porque ese es un proceso largo, ¿no es cierto?, en ese tren del cambio, cuando hablaba de la etapa de implementación, ¿no es cierto?, que es una etapa cuando inclusive se siente a veces que el equipo quiere rendirse, ¿no es cierto? Es importante siempre mantener o que ellos vean, ¿no es cierto?, que el proceso de cambio está siendo asimilado por su entorno, no solamente por el entorno interno, sino también que los clientes, ¿no es cierto?, y la propia organización externamente también se está notando un beneficio. Entonces va siendo asimilado por el ambiente, porque ya hemos visto que los procesos bajo el enfoque sistémico, estos procesos de cambio generan también cambios en la parte externa, no solamente la parte interna. Cuando se dificulta, cuando las personas sienten, ¿no es cierto?, que el cambio ha sido impuesto. Entonces, cuanto más participativo, cuanto más comunicativo, cuanto más realistas es la información que se genera en estos procesos de cambio, no solamente en la etapa inicial, ¿no es cierto?, sino en la etapa principalmente de empoderamiento que llamamos, ¿no es cierto?, es mucho mejor y va a tender a que la gente vaya resistiéndose menos al proceso de cambio.
Y finalmente es tentador y divertido, además de fácil sugerir cambios en los demás. Es muy difícil cambiar uno mismo, evidentemente, ¿no es cierto? Hay que mostrar, y esto es un mensaje para mostrar de que en los procesos de cambio todos, inclusive el líder superior, los liderazgos superiores también deben verse involucrados y sentir el cambio, ¿no es cierto? Cuando uno se hace parte y siente sufrimiento real, ¿no es cierto?, que implica un cambio, al final ha conseguido el resultado esperado y incorporado en la cultura de organización, es mucho más fácil de que ese cambio sea permanente, ¿no? Ese cambio sea permanente. Entonces, esas son algunas de las condiciones que facilitan el cambio. Sin embargo, estos dos autores, Bechar y Harris, indican de que podemos tener las mejores condiciones, las mejores intenciones, pero si no se cumple esta fórmula, que vamos a hablar sobre ella, en la cual el costo en realidad es mayor a los beneficios, entonces hay una gran probabilidad de que el cambio no tenga el éxito. ¿Y de qué está formada esta fórmula? Bueno, los factores que vemos ahí, A, B, D, E y E, deben siempre ser más importantes que el factor X, que es el factor del costo, ¿no es cierto? Entonces, los factores A, B, D y E deben tener más importancia que los costos que implique hacer en realidad el cambio. Si cualquier grupo o persona de quien se requiere un compromiso respecto al cambio no está suficientemente insatisfecho con la situación actual, que es en este caso la variable A, ¿no es cierto?, o esté ansioso de lograr el estado final propuesto, que es en este caso la variable B, convencido de la factibilidad del cambio, que es la variable D, y además no considera la influencia del entorno, el costo del cambio, que en este caso es X, será demasiado alto y ese grupo o persona se va a resistir, ¿no es cierto?, al cambio. Eso es lo que sucede generalmente cuando estamos llevando un proceso. Y si vemos los distintos modelos, precisamente en las distintas etapas, especialmente el último modelo que hemos visto, el modelo de Kotter, muestra precisamente en esa etapa de crear, por ejemplo, la urgencia del cambio, precisamente hacer notar, ¿no es cierto? Debe haber un nivel de insatisfacción para que podamos todos darnos cuenta, generar una conciencia, ¿no es cierto? Y la B, ¿no es cierto?, convencernos de que es importante el cambio, ¿no?, independientemente del costo personal que pueda significar, ¿no es cierto?, y que además, ¿no es cierto?, existe un entorno que nos está afectando y nos está siendo influenciado. Si no tomamos en cuenta esas variables, ¿no es cierto?, entonces rápidamente nos vamos a dar cuenta de que quizás el costo es mayor que esos niveles, esas otras variables, y por tanto la resistencia va a ser mayor, ¿no? Entonces esa es una fórmula que se llama la fórmula del cambio que nos plantean estos dos autores, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la sintomatología de la salud y enfermedad de las organizaciones. Vamos a referirnos a los principales síntomas que según los desarrollistas, los expertos en el desarrollo organizacional, distinguen una organización sana en la que predominan lo que llamamos las fuerzas impulsoras de una organización enferma dominada por aquellas fuerzas restrictivas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Lo cual se conoce como la sintomatología de la salud y enfermedad de las organizaciones, ¿no? Los síntomas característicos de una organización sana son, uno, los objetivos son ampliamente compartidos. En esas organizaciones vemos que los objetivos de las organizaciones generalmente son ampliamente compartidos por todos los miembros de la organización y existe
un fuerte y constante flujo de energía hacia el logro de esas organizaciones, ¿no es cierto? Vemos organizaciones sanas cuando el personal se siente con libertad de señalar las dificultades, ¿no? No son organizaciones cerradas, y más bien espera, por tanto, que los problemas se traten, ¿no es cierto? Y no más bien se escondan, y son optimistas de que las soluciones van a lograrse, ¿no es cierto? Porque ellos participan en esos procesos. Una organización, otra característica de una organización sana es cuando vemos que la forma de solucionar los problemas en esas organizaciones son mucho más pragmáticas. El personal trabaja de manera organizada, informal, cuando tiene que encarar los distintos problemas y no se preocupa de que los niveles jerárquicos superiores sean los que tengan que buscar esa solución, ¿no es cierto? Ni tampoco piensa de que la solución tiene que venir por el gerente general, sino que ellos, ¿no es cierto?, por esa cultura participativa son activos, ¿no es cierto?, en la búsqueda de las soluciones de la organización. Y es más bien en esas organizaciones existe mucha tolerancia por parte de los jefes superiores para apoyar al equipo a que busque las soluciones. Una organización sana se ve cuando los puntos de la toma de decisiones son determinados por la capacidad, ¿no es cierto?, el sentido de responsabilidad, la disponibilidad de información, la importancia del trabajo, el tiempo y los requisitos para el desarrollo adecuado y profesional de la administración, ¿no es cierto? Quiere decir que el nivel organizacional no es un factor importante, sino lo importante es la capacidad, ¿no es cierto? El tener la información. Es importante la participación del equipo, ¿no es cierto?, para la solución de los problemas. Eso se ve en esas organizaciones que generan participación, ¿no es cierto? Y que la solución de los problemas no se hace por los niveles jerárquicos, sino más bien por el conocimiento. Una organización sana se ve cuando existe una disciplina y un notable sentido de equipo en la planeación y en el desempeño, así como en la responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Una organización sana es donde se toma en cuenta la opinión de los subordinados. Una organización sana se ve cuando la clase de problemas se resuelven, independientemente de los tipos de problemas, se resuelven, ¿no es cierto?, incluyendo las necesidades de las personas y, por tanto, las relaciones humanas, ¿no es cierto? Porque a veces las soluciones de los problemas solamente miramos a la organización y nos olvidamos de que quienes van a verse afectados en realidad son las personas. Hay que ser empáticos, ¿no es cierto? Entonces, eso se ve cuando hay ese sentido, se ve en las organizaciones la participación de los liderazgos en el sentido de las relaciones humanas, ¿no?, considerar las relaciones humanas en la solución de los problemas. Vemos organizaciones sanas que encaran siempre problemas, porque no porque seas una organización sana no vas a tener problemas, sino que es la forma como ves, ¿no es cierto?, y encaras las distintas situaciones difíciles que tenga que pasar la organización. En organizaciones sanas, ¿no es cierto?, hay un alto grado se ve un alto grado de compromiso, ¿no es cierto? En las organizaciones sanas, cuando se presenta una crisis, el personal coopera, ¿no es cierto?, hasta realmente llegar a la solución, ¿no? Los conflictos se consideran importantes para la toma de decisiones y el crecimiento personal. Esa es una oportunidad, ¿no? En las organizaciones sanas la visión es totalmente distinta, ¿no?, cuando se toque encarar las distintas situaciones de dificultad o oportunidades que se presentan en la organización. En las organizaciones sanas existen, como se ve que las
las crisis son más bien oportunidades, se ve que existen más bien procesos continuos de trabajo, perdón, de aprendizaje en el trabajo, porque las organizaciones se sienten, perdón, las personas se sienten comprometidas. Hay una voluntad de dar, de buscar y de obtener más bien una retroalimentación y aprendizaje en esos procesos de cambio y de recibir sugerencias, recomendaciones. El personal se considera a sí mismo como capaz de desarrollar y crecer, ¿no es cierto? En las organizaciones sanas, la crítica es más bien correlativa al progreso, es una rutina, nadie se asusta a recibir, ¿no es cierto?, observaciones, porque sabe de que los procesos de observación y de análisis que llevan a identificar distintos problemas, ¿no es cierto?, cuellos de botella, son oportunidades de crecimiento. Eso es una rutina, ¿no? El tener que aceptar y escuchar la crítica. Eso vemos en las organizaciones llamadas organizaciones sanas, ¿no es cierto? Las relaciones, por tanto, son honestas, ¿no es cierto?, entre el personal y la alta gerencia, porque el personal se preocupa por los demás y no se siente solo, ¿no es cierto? El personal está motivado y muy involucrado voluntariamente. Su lugar de trabajo es importante y divertido, ¿no? Entonces el personal en organizaciones santas se siente un eslabón fundamental en los procesos de transformación y crecimiento de las organizaciones. En las organizaciones sanas, el liderazgo es flexible y cambia de estilo según la persona y la situación, ¿no es cierto? No son esos organizaciones donde existen los liderazgos tradicionales. Es más, el liderazgo no quiere decir la persona, ¿no es cierto? El liderazgo, su estilo va cambiando en función de las necesidades de la organización. Y eso favorece al buen clima organizacional. Existe un alto grado de confianza entre el personal y un profundo sentido de libertad y mutua responsabilidad. Por tanto, el personal sabe lo que es importante para la organización y lo que no lo es, ¿no? En organizaciones sanas se acepta el riesgo como una condición de crecimiento y oportunidad, porque se aprende de los errores nuevamente, ¿no es cierto? Se busca la solución apropiada al desempeño deficiente, porque nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que no somos perfectos, todo es perfectible. Aceptamos la crítica sana, evidentemente, que está orientada a mejorar, ¿no es cierto? Entonces, los problemas son oportunidades para mejorar nuestro desempeño. En las organizaciones sanas, la estructura política y procedimientos de la organización están orientados a ayudar al personal a proteger de manera permanente el buen funcionamiento de la empresa. También la estructura, la política y los procedimientos están prontos a cambiar cuando sea necesario, no son estáticos, no son inflexibles, ¿no es cierto? Esa estructura es una estructura moderna, flexible y adaptable precisamente a las necesidades de cambio. Lógicamente tenemos que ser conscientes de que esos procesos de transformación buscan incrustar, ¿no es cierto?, esos cambios en la cultura. No quiere decir que vamos como una veleta, ¿no es cierto?, cambiando el curso, ¿no es cierto?, ante cualquier cambio que aparezca en el entorno interno o el entorno externo, sino que en organizaciones sanas, por esa subcultura proclive al cambio, ¿no es cierto?, sabemos de que la estructura, los procedimientos, las políticas de la organización están orientadas a ayudar más bien al personal a proteger el buen funcionamiento de la empresa y por tanto somos conscientes, o se ve en esas organizaciones, la conciencia sobre la necesidad de cambiar cuando sea necesario, ¿no? Existe un sentido del orden y un alto grado de innovación. Por tanto, los antiguos sistemas, métodos, son puestas siempre en tela de juicio y a menudo se los considera inoperantes. Por tanto, es importante cambiar. Siempre se está buscando el mejoramiento, ¿no? La innovación, ¿no?
La organización por sí misma se adapta con rapidez a las oportunidades o a otros cambios en el mercado, debido a que se anticipa estos acontecimientos, porque siempre en estas organizaciones están mirando, ¿no es cierto?, analizando el entorno para poder precisamente aprovecharse de esos cambios para mejoras dentro de la organización. Y finalmente, las frustraciones se llaman oportunidades para la acción, ¿no es cierto? Todos piensan en la responsabilidad que tienen para salvar la situación. Entonces, el resumen en realidad que podemos ver como una característica que cataliza todas estas ideas que hemos puesto acá como identificadores o indicadores de lo que son las organizaciones sanas, son todas aquellas organizaciones donde se siente una participación del equipo, de todos los miembros de la organización, en el desarrollo organizacional, ¿no? Y el desarrollo organizacional implica todo un método de gestión administrativa proclive, ¿no es cierto?, a procesos de adaptación de la organización en función de los cambios del ambiente externo y de los cambios del ambiente interno, tanto en la cultura como en los procesos y en la estructura de la organización. Ahora, en contrapartida, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los síntomas que vemos en lo que se llaman las empresas enfermas? ¿No es cierto? Uno, y vamos a ver mucho como la oposición, digamos, o razones opuestas que hemos visto en las organizaciones sanas, ¿no es cierto? Una de ellas es que vemos de que hay poca inversión del trabajo del personal en los objetivos de la organización, excepto por la alta dirección. Quiere decir que la alta dirección es la que permanentemente está dedicada simplemente a definir objetivos y a buscar objetivos, y no hay una incorporación y una participación de los miembros de la organización en la definición de los objetivos y peor en la implementación de esos objetivos. Otra muestra es que el personal se percata del mal desempeño de la organización, pero no hace absolutamente nada para evitarlo. En realidad nadie se ofrece en este tipo de organizaciones de manera voluntaria para poder resolver algún asunto. Los errores, los problemas, más bien se ocultan y se encubren. El personal habla de los problemas y errores en la oficina, en los pasillos, con personas que no tienen nada que ver con el asunto, pero no hacen absolutamente nada. Eso se ve en las empresas enfermas. Después, los factores más bien ajenos complican la situación. La posición de los niveles jerárquicos de la organización es más importante que la misma solución, porque más bien todo el mundo está en esas organizaciones que tienen este tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, cuidando de alguna manera su posición, ¿no es cierto? Ahí en esas organizaciones las relaciones entre el personal están básicamente basadas en la hipocresía, lo que oculta, ¿no es cierto?, aquellos problemas, aquellos asuntos difíciles, ¿no es cierto?, especialmente cuando tienen que ver con el jefe, ¿no es cierto?, las personas de los niveles jerárquicos de la organización. Entonces hay una inconformidad por parte de la organización. Vemos la alta dirección trata de controlar el mayor número de decisiones. Hay una concentración excesiva en los niveles superiores de la organización. Por ello, hay lo que se llama una especie de cuello de botella, ya que las decisiones se toman con información y consejos inadecuados. Están encerrados en los niveles jerárquicos, ¿no es cierto? No quieren escuchar a nadie, ¿no? Y lo único que hace es que el personal subalterno critique esas decisiones irracionales, algo un poquito como pasó con el tema de la pandemia, ¿no? Con este tema último de la decisión, ¿no es cierto?, del gobierno municipal, sin consultar, tomó unas decisiones que a la larga se han visto que evidentemente eran